Sí. La semana pasada tuve un inconveniente muy considerable, por lo cual les ofrezco una disculpa por no haberme conectado y sobre todo por no haber avisado. La verdad me fue imposible conectarme a internet para avisarles que no podía conectarme, por lo cual pues les ofrezco una disculpa y vamos ahora a continuar con la programación de las presentaciones para tratar de concluir con nuestro programa. Romo Franco está, creo que no. No. Salas Atilano, sí. Salas Atilano, ¿puedes ¿Sí, compartir? Sí, nos sí me compartes escuchan? el tema, por favor. Sí, sí te escuchamos. Ok, deje presento pantalla. Sí. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Bueno. Buenas noches. A mí el día de hoy me tocó exponer la sintaxis. Bueno, entonces, mm, a ver, ¿qué es la sintaxis? Esto es un estudio que se relaciona con la gramática con el fin de comprender y explicar el orden de las palabras y definir las reglas gramaticales que se deben cumplir a fin de que las personas puedan expresar sus ideas. ¿Cuál es su función? Tiene como función principal analizar el orden correcto de las palabras a fin de que las frases, oraciones, textos e ideas sean expresados de manera correcta para que puedan llegar el mensaje que se desea transmitir. La sintaxis es la esencia de una buena redacción. Tipo de sintaxis escrita y oral. En la sintaxis también se puede diferenciar la sintaxis oral y escrita. Lógicamente, cuando escribes un diálogo en el que representamos la conversación entre varios personajes, hay que reflejar esa oralidad, que no tendrá la parte del texto que corresponda a la narración. Comprueba en una novela cómo se expresa el narrador y cómo se hace en los diálogos. Si el escritor es bueno, tendrás algunas diferencias. Esa diferencia también puede encontrarla en caso del día a día. Por ejemplo, en los políticos, compara una intervención improvisada y un discurso oficial que tiene previamente escritos en el primer caso. Si analizamos la sintaxis, podríamos encontrar errores que en la oralidad pueden pasar inadvertidos, pero que escuchados poco a poco pueden ser aberraciones del lenguaje. Aspectos de la sintaxis. Categorías gramaticales. Determinante. Los determinantes son palabras variables que acompañan el sustantivo para precisar o para presentarlo. Sustantivo es el tipo de palabra cuyo significado determina la realidad. Los sustantivos nombran todas las cosas, personas, objetivos, sensaciones, sentimientos, ideas, etc. Pronombres. Parte que es la palabra que sustituye a otros términos que designan personas o otras cosas en un momento. Adjetivo. Es la palabra que acompaña al nombre para determinarlo o calificarlo. Verbo. Parte de la oración que se conjuga y expresa acciones y estados. Adjetivo. Adverbio, perdón. Es una parte variable de las oraciones que pueden modificar, matizar o determinar a un verbo de otro adverbio. Preposición. Es una categoría gramatical invariable que no tiene significado propio y que sirve para relacionar términos. La conjunción. Es una categoría gramatical invariable parecida a la proposición que se utiliza para unir palabras y oraciones. Me falta interconexión. Es una palabra o expresión que se pronuncia en tono exclamativo y expresa un estado de ánimo o quiere la atención del oyente y se escribe entre signos de admiración.
La morfosintaxis, disciplina lingüística que estudia las reglas morfológicas y sintácticas de una lengua. Sintagmas, grupo de palabras que construyen una unidad sintáctica y que cumplen una función determinada con respecto a otras palabras de la oración. Núcleos, una que se conoce los sintagmas, hay que saber encontrar el núcleo de estos sintagmas. Funciones sintácticas, todas las relaciones de combinación o relaciones sintagmáticas que una palabra mantiene con los demás vocablos de un contexto. Ejemplo de sintaxis. La sintaxis es en la gramática la que estudia cómo se combinadas las palabras para determinar si esa combinación es correcta. Ejemplos. La luna la ilumina María. Es una expresión con error de sintaxis que existe el segundo artículo la que acompaña al verbo iluminó. Estaría sobrando dentro de la oración. La lluvia llueve, pero tiene el inconveniente de que se trata de una construcción incorrecta por el hecho de tratarse llover, de un verbo impersonal, es decir, carácter de sujeto. Y pues esto ha sido todo de mi parte, por parte de mi exposición. Ok, ¿tienes alguna conclusión respecto al tema? Que la sintaxis da un mejor significado a las palabras, ya sea por medio oral o escrito, y para ello tenemos una mejor interpretación de las palabras. Ok. ¿Tus compañeros tienen algún comentario? ¿Duda? Daniela. Entonces, Sí, prácticamente sería la gramática. sí, exactamente. Bueno, tiene mucho que ver con la gramática, de hecho. Fue lo que le pregunté a la maestra. Entonces no son la misma cosa, Mm, aunque prácticamente hacen lo mismo. van de la mano, se puede decir. Ah, gracias. No es nada. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna? Bueno, entonces, Sánchez Azuela. ¿Ya dejo de compartir, maestra? Sí, por favor. Hasta Sánchez inglés. Azuela, gracias. No está. Sánchez Noriega, tampoco. Sánchez Ramírez, Jesús Isaac sí está. Sí, ahí voy. Ok. ¿Sí se está viendo? Sí, 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 listo. Pues buenas noches. Pues a mí me tocó exponer el tema de lo que es el texto. Y pues para empezar, pues, ¿qué es el texto? Se conoce como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor, emisor o locutor. La palabra texto
Es de origen latín textus, que significa tejido. Aunque suele pensar que los textos son creados por autores literarios, científicos o periodistas, la realidad es que cualquier persona que sepa leer y escribir puede escribir un texto. Las características de un texto. La extensión de un texto puede variar desde unas pocas palabras hasta múltiples párrafos, pero para que un texto sea efectivo en su función de transmitir un mensaje, debe cumplir con las siguientes características. Coherencia. Establece la relación lógica entre las ideas de un texto, logrado que se complementen unas con otras. Cohesión. Establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto, entre la composición de parágrafos, frases, entre otros. Uso del léxico. Puede ser técnico, coloquial, vulgar, culto. Contexto. Esto es todo el que rodea el texto. Es la circunstancia, lugar y tiempo en el cual se está produciendo el acto de la comunicación y que contribuye a que el mensaje sea entendido de forma más clara. La estructura de un texto. Un texto tiene una estructura compuesta por una introducción, desarrollo y conclusión. El objetivo del texto es comunicar un mensaje claro y preciso, bien sea romántico, descriptivo, científico, informativo, entre otros, para ser comprendido por el destinatario. Introducción. Es la parte del texto donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un abreboca de lo que se encontrará en el desarrollo. Desarrollo. Es el cuerpo del texto. Aquí se expone de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información relativa del tema que se indicó en la introducción. Conclusión. Es la síntesis y valoración de la información presentada. Se destacan las ideas principales del tema a manera de cierre. Tipos de texto. De acuerdo con la finalidad y la estructura del texto, hay diferentes tipos de textos. Algunos de ellos son textos argumentativos. Permiten convencer y modificar y reforzar la idea del lector u oyente mediante justificaciones, fundamentos y razones. Los artículos de opinión son un ejemplo de textos argumentativos. Textos científicos. Tal como lo indica su nombre, es un escrito que aborda conceptos, teorías, resultados con base en conocimientos científicos a través del lenguaje científico. Textos descriptivos. Consiste en la representación o descripción de una persona, animal, cosa, paisaje, emoción u otros, como por ejemplo la lista de compras, los anuncios de productos, el círculo. Textos expositivos. Informan o apartan un conjunto de datos referentes a conocimientos e ideas, conceptos. Aunado a ello, también son expectativos porque aclaran y desarrollan toda la información y datos proporcionados. Los trabajos académicos son textos expositivos. Textos epistolares, también conocidos como cartas, son un tipo de comunicación exclusivamente escrito. Las epístolas bíblicas, por ejemplo, son consideradas las cartas enviadas a las comunidades cristianas por los apóstoles Judas, Pedro, Juan, encontradas en el Nuevo Testamento. Informativos. Exponen hechos, circunstancias u otros temas de forma objetiva, clara y precisa, como los textos periodísticos y científicos. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas Y gracias. conclusión, Pues que el texto tiene varias ramas de forma, ¿sí se puede decir? Se puede expresar de diferentes maneras, como
pues lo científico o lo que acabo pues, de exponer son diferentes ramas las cuales te ayudan en diferentes circunstancias. Y pues sería todo. Gracias. Santana Pérez. Voy a presentar la pantalla. Sí. Ok. ¿Ya se ve? No, todavía no. Ah, ya, listo. Buenas noches, compañeras y compañeras. A mí me tocó exponer el tema de las reglas ortográficas. Estos son algunos ejemplos de palabras que suenan exactamente igual, pero tienen significados diferentes y se escriben de diversas maneras. Por lo general nosotros solemos confundirlas y creer que estamos diciendo una cosa, pero en realidad se entiende otra. ¿Qué son las reglas ortográficas? Son las normas que regulan la escritura de la palabra que permiten determinar las letras que forman una palabra o los usos de los signos de puntuación. ¿Para qué nos sirven las reglas ortográficas? Permiten determinar la forma de escritura correcta de aquellas palabras que incluyen gráficas con sonidos muy similares como lo son la G, la J, la V, la B, Z, S y C. ¿Cuándo se comenzaron a utilizar? En nuestro idioma se comenzaron a desarrollar en el siglo XVIII, sobre todo a partir de la fundación de la Real Academia Española. La importancia de las reglas ortográficas. Nos permiten organizar y expresar las ideas de mantener clara y precisa, evitando malos entendidos y confusiones al momento de comunicarnos. Reglas ortográficas. Las normas ortográficas se aprenden o se practican. 1. Uso de la B. En general se escribe con B si le sigue una consonante. Uso de la doble R. Se escribe doble R si es sonido fuerte que va entre vocales como carro, turrón y arrancar. El uso de la Z. Nunca va Z antes de las vocales E, I. Uso de la G y de la J. Las palabras que terminan en AG, eje, van con J. Por ejemplo, coraje, garaje, hereje y equipaje. Por el otro lado, los verbos terminando en igerar, ger y gir, como aligerar y fingir se escriben con G, excepto por tejer y crujir. Uso de la N y de la M. Se escribe N antes de P o B. Siempre es M, solo se utiliza N antes de V, como por ejemplo embaucar, empezar, envío y envase. Las reglas ortográficas de la acentuación. Palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Las palabras graves llevan tilde cuando terminan en una consonante distinta de N o S. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Los adverbios terminan en mente, conservarán tilde si los adjetivos donde la tienen provienen también. Las monosílabas no se acentúan al menos que haya riesgo de ambigüedad dramática. Cuando una vocal débil o un diptongo lleva tilde, se tratará como sílaba aparte. Las palabras compuestas al juntarse pierden la primera y conservan la segunda tilde ortográfica. Las reglas ortográficas de la puntuación. Jamás va coma entre sujeto y verbo principal, al menos que sea un inciso. Los signos de interrogación y admiración vienen en pares. El punto y aparte se utiliza para separar un párrafo del otro. Luego de un punto siempre debe utilizar mayúscula. ¿Cuándo se usan las mayúsculas?
Al comienzo de todo escrito, después de un punto, sea punto y aparte o punto y seguido. Con los nombres propios, apellidos, las iniciales, los apodos, los títulos oficiales de organismos, instituciones, términos geográficos, etc. ¿Cómo usar los signos de puntuación? La coma. Este signo señala una pausa en el interior de la oración. El punto. Al final de una oración se utiliza para señalar una pausa o una entonación ascendente o descendente la última palabra pronunciada. Al igual que en la final indica una pausa más larga ya que se ha terminado de exponer una idea más completa. El punto y coma señala una pausa y un descanso en la entonación, los cuales no se ponen como el punto, el final de la oración completa. Es una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. Los dos puntos señalan la pausa precedidas de un descanso tono, pero a diferencia del punto, que no termina con ellos, los enunciados del pensamiento completo se utilizan en ejemplos, así de este modo, como sigue. Puntos suspensivos. Señalan una pausa inesperada o la conclusión vaga voluntariamente perfecta de una frase. Se utiliza en los siguientes casos: exponer diversos estados de ánimo o como señal de interrupción. El guión. Corte de palabras o final, unión de gentilios, separación y sílabas. Hay muchos signos de puntuación, pero yo solo agregué los que se utilizan más comúnmente. Y de mi parte, eso sería todo. Que tengan una linda noche. Y gracias por su atención. ¿Qué dice ahí? Que no hagan preguntas, ¿ok? Ah, se cortó. Ahí va. Ah, mira. Muy bien. Ok, gracias. Bueno, esos son los pendientes de hoy. Pues a manera de comentario, respecto a los temas que correspondió al día de hoy, es básicamente un repaso de temas ya vistos, yo creo que sí, desde la materia de español, desde la secundaria, la prepa, gramática, reglas gramaticales y reglas ortográficas. Pues bueno, es importante recordarlo a manera de tocar el tema, a manera de recordatorio, pero sobre todo hacer notar en el último tema y tomarlo muy, muy en cuenta que cometemos graves errores no solo a través de la expresión escrita, sino que también oralmente, pues somos capaces de detectar errores gramaticales, incluso pudiera ser hasta errores ortográficos, errores de todo tipo podemos nosotros identificar al momento que se expresa. Bueno, y máximo, si tenemos el referente del texto a la mano y estamos escuchando a una persona que está leyendo algún contenido, un párrafo, un texto. Entonces, al escuchar la lectura, es muy común
que nosotros detectemos ciertos errores. Errores de pronunciación, errores de dicción, y también, sobre todo, pues es muy importante que tengamos en cuenta que es más común que cometamos errores al estar leyendo algún párrafo, algún renglón, lo que sea. Sobre todo si el contenido del texto o del documento no es familiar, no nos resulta familiar. Cuando vamos a leer por primera vez un renglón, un texto, un párrafo, y si luego debemos hacer la lectura en público, pues es importante la recomendación de leer para nosotros primeramente. Leer para nosotros y utilizar la estrategia que consideremos que nos puede dar mejor resultado. Es diferente cuando leemos para nosotros en silencio. Es muy diferente también cuando leemos para nosotros en voz alta que cuando leemos para otras personas. Entonces, la recomendación es tratar de familiarizarnos con el contenido de la lectura antes de realizarla para el público. ¿Por qué? Bueno, es con la intención de cometer los menos errores posibles. Habemos o hay personas, bueno, lógicamente todos leemos y todos consideramos que sabemos leer. Pero si nos apegamos a reglas ortográficas, a la normatividad ortográfica, y somos conscientes, nos damos cuenta que tenemos deficiencias, puesto que no utilizamos o no nos apegamos a algunas de las reglas que menciona su compañero, como la entonación que debemos hacer después de encontrarnos con una coma, con un punto y seguido, con un punto y aparte, con un punto y coma, la entonación para los signos de interrogación o de admiración. Y entonces omitimos cierta simbología en algunos casos. Omitimos las puntuaciones, las acentuaciones, y esto distorsiona entonces el contenido esencial de la lectura. Por ejemplo, su compañero al principio tiene por ahí una diapositiva donde habla de las palabras que se pronuncian muy parecidos, pero su significado y la entonación que nosotros realicemos será el sentido o el concepto o la palabra correcta que nosotros debemos utilizar. Dime, David Emanuel. Sí, yo había escuchado de esas palabras en prepa durante, bueno, todo el tiempo que estuve y creo que se llamaban palabras homófonas, ¿no? Que suenan igual pero se escriben diferente y tienen diferentes significados. Así es, efectivamente, son palabras homófonas. Y nosotros podemos hacer relación de algunas de ellas. Por ejemplo,
Carlos Joaquín, ¿nos puedes compartir tu primera lámina o la segunda creo que va a ser, donde vienen, perdón, este tipo de palabras? Sí, claro. Gracias. Entonces, bueno, en este curso nos corresponde esta, la anterior, no la anterior, la anterior. Ya. Ay, Esa. tiene la animación, por eso. Ah, esa. Ok. El primer cuadrito donde bueno, se plasma la palabra asimismo, que en la escritura, escrita toda la palabra junta como una sola, salud, significa también. Y luego la segunda, así mismo, con acento y con una breve separación. Entonces aquí dos palabras significa del mismo modo. Y la última, así mismo, acción que el sujeto realiza sobre sí mismo. O sea, hizo algo para él mismo. Entonces aquí tenemos una palabra que al leerse como tal, como una sola, nos dará un significado, pero la entonación con la que la pronunciemos nos dictará o nos dará referencia a qué se refiere o cuál es la manera en la que debamos escribirla. Y entonces la pronunciación será el origen de un posible error ortográfico. Si se fijan aquí, podemos pronunciarla, bueno, estamos leyendo un texto y nosotros mencionamos a sí mismo. Y luego podemos pronunciar entonces a sí mismo o a sí mismo. Bueno, las dos últimas tienen mucha similitud. Pero el concepto o el contenido que le va a dar al enunciado le dará un giro, principalmente partiendo de su pronunciación. Y luego el segundo cuadrito dice, no es lo mismo haber que haber. El primero refiere a ver del verbo mirar y el segundo refiere del verbo haber. Y entonces nos dice que haber con V y H no existe. Haya con HY del verbo haber. Y allá significa de lugar. Ok. Hay, ahí y hay. Entonces, bueno, si tenemos un signo de exclamación, entenderemos que no llevará H. Y hay del verbo haber, H-A-Y. Ahí es de lugar. IVA del verbo ir, IVA de impuesto. Ok. Con H no existe. Vaya de barda, vaya de exclamación y vaya de vaina o de semilla. Bueno, entonces, como referente o como tip, solamente tratar de pronunciar la palabra de manera despacio y dándole la acentuación
para de esta manera tratar de, evitar errores de pronunciación y también errores ortográficos. Entonces, bueno, en cuanto a este tema, creo que es lo que les puedo comentar, y también, pues, solamente a manera de recordatorio, puesto que de manera precisa y como tema y con contenido y con ejercicios y demás, pues es en otro nivel que les correspondió al cursar la materia, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si tengan algún comentario que hacer. Gracias, Carlos. Dime, Daniela. Espera, si Carlos tiene que decir algo, pues que vaya primero. Oh, no hay versión. Carlos Joaquín, dices, si tiene algo que decirnos. Sí, pues yo creo que las reglas ortográficas son muy importantes porque ya que como usted lo menciona, hay muchas palabras que suenan igual pero tienen significados diferentes. Y creo que esto afecta bastante al momento de interpretar ciertas cosas, ya que pues, nosotros podemos entender que está diciendo una cosa, pero se refiere a otra completamente diferente. No sé si me doy a explicar. Sí, a ver, David. No sé si iba Daniela primero. A ver. Ok, gracias. Daniela, dime. Yo solo tengo una duda que siempre me he estado preguntando. ¿Cómo es que sabes si una palabra tiene H si la H es muda? ¿Cómo saber si una palabra lleva H? Si la H es muda. Bueno. De hecho, no solamente saber si lleva H, saber si se escribe con B, con V, con S, con C. Obviamente, nosotros vamos a enfocarnos en el contenido del texto o del enunciado. Y entonces, el texto o el enunciado o el párrafo en particular nos dará la pauta, el referente para nosotros identificar la palabra, si se deriva de un verbo, si es un adjetivo, si es no sé, no sé, el tipo de palabra que sea. Entonces, el párrafo, la palabra posterior y la anterior o la previa nos marcará la pauta para nosotros escribir correctamente. Obviamente, si nosotros tenemos un completo desconocimiento del concepto de la palabra, pues no escribiremos correctamente. Pero si nosotros tenemos un referente de lo que se quiere decir y de lo que se está manejando en ese enunciado, entonces nosotros tendremos la iniciativa de escribir correctamente aquella palabra que nos asaltó la duda de escribir. Por ejemplo, bueno, yo sé que se nos dicta, por ejemplo, y posiblemente tengamos la duda de una palabra. Existe la posibilidad de corregirla o nosotros la corregimos cuando sabemos a qué se refiere. Por ejemplo, en el caso de
hay, hay con H, A, Y o A, Y, hay. Bueno, pero si me antecede otra palabra que refiera a un signo de exclamación, obviamente sabré que hay lo debo escribir sin H. ¿Sí? Por la palabra que me antecede o la palabra que viene a continuación. Entonces, si me dice, en esta parte hay luz, no sé, ya sé que se refiere, hay del verbo haber y yo sé que se escribe con H. Entonces, la palabra previa o la palabra posterior nos marcará la pauta para escribir la palabra de manera correcta. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, maestra, gracias. Ok, David, adelante, te escuchamos. Bueno, yo también quería comentar sobre pues, la importancia del uso de de las reglas ortográficas y en general pues de todo esto de la gramática. A mí me gusta mucho cuando vemos este tipo de temas porque son muy amplios y también hay veces en las que te das cuenta de que son bastante curiosos ciertos casos, todo se ha dicho. Por ejemplo, que sinónimo es antónimo de antónimo, pero antónimo no es sinónimo de sinónimo. Y no sé, ese tipo de cosas en general que tú vas husmeando en internet, por así decirlo, y te das cuenta sin querer, son bastante gratas. Sí, de hecho, bueno, también encontrar en algunos casos el significado de algunas palabras leyéndolo de manera al revés o contraria. Ahorita que mencionas que, que sinónimo es antónimo de, de antónimo. Y me acordé de que alguien una vez en una conferencia nos dice que el sinónimo, no, el significado de la palabra sobornos nos la da leyéndola al contrario. Mire, escríbanla en su cuaderno, sobornos, y si la leen al contrario, nos dará su significado. ¿Qué son los sobornos? Son robos. Son robos. Ujú. Entonces, como dice David, pues es muy amplio, es muy curioso cada vez que nos vamos adentrando, enfocando en algún tema, en cuestiones gramaticales, pues se descubren varios temas, significados de los que a lo mejor, bueno, nos estábamos privando. Entonces, los términos que utilizamos, el lenguaje que utilizamos, si quieres la palabra, David, David Emanuel. No, perdón, es que dejé la mano arriba. No te preocupes. Ok. Entonces, si nosotros queremos adentrarnos o adquirir un poco más de experiencia en el tema, debemos particularmente decidir o enfocarnos a qué área de la gramática, de la expresión escrita nos debemos enfocar para el manejo de términos
de términos y su significado o el empleo de ciertas palabras o términos, como se le llama, en las escrituras o en los escritos, y familiarizarnos, utilizar ese lenguaje, tanto escrito como oral, con tus semejantes. Entonces, bueno, debemos definir a qué rama o a qué área nos podemos dedicar o enfocar un poco o un mucho, ya sea la cuestión literaria, la cuestión científica, la cuestión periodística. Entonces, dependiendo el tipo de textos que vayamos a escribir o que vayamos a redactar o el área laboral donde nos desempeñemos, deberá ser por el rumbo o camino que nos vamos a especializar o enfocar para estar dentro de esa dinámica, porque dependiendo el área de la comunicación oral y escrita en la que nos enfoquemos, son los significados o inclinaciones que le daremos a ciertos términos o palabras. Entonces, en palabras, digo, en concreto, es el enfoque que le vamos a dar a nuestro texto, a nuestro desarrollo y cómo iremos alimentando, incrementando, motivando y enriqueciendo nuestro lenguaje y nuestra escritura o nuestra manera de escribir, de redactar y el uso de palabras, técnicas, tecnicismos que vamos a ir utilizando, pero con este enfoque. Por ejemplo, no vamos a escribir igual un texto de carácter científico que un texto, no sé, de manera relacionado con el mismo tema o un texto un tanto de literatura común, por ejemplo. Obviamente, ya de carácter científico se buscarán palabras, tecnicismos especializantes, o para escribir un reportaje, para escribir un texto para no sé, una crónica. No utilizaremos los mismos términos, ¿sí? Si nosotros tratamos de escribir un artículo académico, entonces será más profesional, más específico, con ciertos términos, no sé, puede ser posiblemente considerado un poco más profesionales, ¿sí? Entonces todo es importante, el entorno, es importante el enfoque y sobre todo, pues es importante se me va, el tipo de documento que nosotros queremos escribir y sobre todo para quién lo vamos a escribir. Y aquí entonces es donde existe la diversidad tanto de escritura como de comprensión, aunque se refieran al mismo tema, ¿sí? Entonces depende para qué, para quién y sobre todo, pues, no sé, dónde, ¿sí? Esto es importante y es importante tenerlo en cuenta. No hablamos igual con nuestros amigos que con nuestra familia, que en nuestro grupo de clase o que con algún, no sé, algún profesor, no sé. Entonces utilizamos ciertos términos posiblemente y de manera diferente, ¿sí? Entonces vamos adquiriendo ya un poco más de experiencia y de dominio de conceptos y de temas, ¿sí? Bueno, entonces los dejo. No sé si tengan algún comentario que hacer.
Si no, pues los dejo y dime, David. Maestra, yo llegué un poco tarde a la clase y no sé si me puso la asistencia. Sí, sí te puse, no te preocupes. Sí, Ok, muchas gracias. sí, no, de nada. Sí.